Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me toca un tema bastante interesante que son los biológicos en dermatitis atópica. Mi intención en esta presentación quizás no es que se aprendan todos los agentes. Para el caso de dermatitis atópica, la gran mayoría de los agentes están todavía en investigación. Creo que si les sigo hablando de agentes biológicos ya van a salir corriendo, pero mi idea es que entiendan un poco la patogenia de la dermatitis atópica y cuál es la relación que existe entre esta patogenia y los diferentes agentes que se están desarrollando y que se han desarrollado para esta enfermedad. Bueno, ahí está mi declaración de conflictos de interés. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces del concepto actual de la dermatitis atópica, los principales targets terapéuticos, un poco del dupilumab, que es el biológico que más conocemos de la dermatitis atópica, y un poco de los nuevos agentes y del futuro. Bueno, a modo de introducción, señalar que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que forma parte de la marcha atópica, ¿cierto? Se asocia con otras enfermedades alérgicas, como el asma, la rinoconjuntivitis alérgica, las alergias alimentarias y la esofagitis eosinofílica. Tiene una patogenia bastante compleja en la que no solamente interfiere la genética, sino también factores ambientales y factores inmunológicos que van a determinar los diferentes fenotipos de la enfermedad. Y principalmente se va a caracterizar por un prurito intenso, un curso crónico recidivante que va a llevar a un cuadro de una dermatitis o eczema crónico que va a afectar diferentes zonas de la piel dependiendo de la edad, dependiendo de algunos otros factores que tienen que ver también con el perfil de citoquinas, que esta inflamación nos va a determinar obviamente un prurito crónico, que este prurito crónico también viceversa nos va a determinar una inflamación de la piel. Y otra alteración bastante importante en la dermatitis atópica es una disfunción de la función barrera de la piel que siempre ha estado en discusión, tanto como si fuera el huevo o la gallina, si es esta disfunción de la función barrera la que genera la alteración inmunológica o es la alteración inmunológica la que genera la disfunción de la barrera. Y en los últimos años, un tema que también está muy en boga, tiene que ver con la alteración que ocurre en el microbioma en la dermatitis atópica. Esto es, las bacterias que viven con nosotros y que a lo mejor tienen un rol más importante del que pensamos y a lo mejor es esta alteración, la del microbioma, la que realmente es la que genera la disfunción de la barrera y la alteración inmunológica en la dermatitis atópica. Acá tenemos entonces este cuadro que es bastante ejemplificador de qué es lo que ocurre en la patogenia de la dermatitis atópica. Entonces vamos a tener todos estos factores genéticos, alteraciones en la función barrera, factores en la alteración del microbioma que van a determinar una colonización predominante por Staphylococcus aureus, por bacterias de ese género, y al producirse el rascado vamos a tener unos queratinocitos que van a estar alterados en esta piel con una disfunción de barrera, y estos queratinocitos que están alterados, que están estresados por esta disfunción de la barrera, nos van a producir principalmente estas tres citoquinas, que son la linfopoyetina estromal tímica, la interleuquina 25 y la interleuquina 33, las cuales son citoquinas que van a derivar la respuesta inmune a un perfil Th2. A su vez, como podemos ver acá en el esquema, bueno, entonces ahí tenemos estos queratinocitos que van a generar la linfopoyetina tímica, la interleuquina 25, la interleuquina 33. Esto va a generar todo un fenómeno de activación de las células dendríticas mediante algunas quimioquinas. Se nos va a activar entonces la respuesta Th2 y estas células Th2 activadas nos van a generar otro de los targets principales y de las citoquinas involucradas en la dermatitis atópica, que es la interleuquina 5. A su vez, tenemos otros alergenos que influyen, que son alergenos externos, que van a tener una actividad de proteasa, que eso nos va a generar a nivel cutáneo una activación de otra interleuquina, que es la interleuquina 33, que como vamos a ver tiene un rol igual en toda la proliferación de los queratinocitos, y a su vez vamos a tener producto de toda esta activación inmune la producción de otros fenotipos de dermatitis atópica. Esto principalmente va a ocurrir en lesiones crónicas, donde se va a producir la interleuquina 22 con otro perfil de linfocitos T helper, que son las células Th22, y
también, a su vez, estas células TH2 van a producir otra citoquina, que es la interleuquina 31, que como vamos a ver tiene un rol muy importante en el prurito que se va a generar en estos pacientes. Entonces, acá básicamente para ejemplificar la misma idea, las citoquinas entonces que están involucradas principalmente, la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, la interleuquina 31, ya en las lesiones más crónicas se van a activar otras células como las TH1, las TH22, también las TH17, se está estudiando igual bloqueadores de la interleuquina 17 para la dermatitis atópica, no son los principales agentes, pero también se están estudiando. Y entonces, aparte de estas otras interleuquinas que les comenté, tenemos entonces la interleuquina 4 con la interleuquina 13, que en general van de la mano porque tienen efectos bastante similares, que nos van a generar una disminución de la filagrina, que es una proteína que tiene mucho que ver con la función barrera de la piel, nos va a generar una activación a nivel de las células dendríticas y del endotelio, que también estos grupos celulares van a generar todas estas citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 22, que tienen un rol igual en la proliferación de los queratinocitos y que va a perpetuar la cronicidad de la dermatitis atópica, y la interleuquina 31, muy involucrada en el prurito y en algo muy importante que ocurre en los pacientes con dermatitis atópica, que es el alargamiento y ramificación de las fibras nerviosas y que hace que tengan un prurito crónico intratable y que en realidad no responde a los antihistamínicos, ¿ya? La gran mayoría de estas interleuquinas disminuyen su expresión cuando los pacientes se tratan con corticoides tópicos, y es por eso que los corticoides tópicos son uno de los pilares de tratamiento actual en la dermatitis atópica. Y después tenemos otras vías de señalización, donde acá está la gran mayoría de las nuevas moléculas que se está estudiando, que es la vía JAK-STAT, que esta es una vía que involucra una familia de tirosinas quinasas citoplasmáticas que tiene 4 miembros, la JAK1, JAK2, JAK3 y la TYK2. Importante señalar que esta vía no solamente va a mediar el efecto de interleuquinas que van a tener que ver con la dermatitis atópica, sino también median otras actividades en nuestro organismo, como los interferones, algunas hormonas, factores estimulantes de colonias, y es por eso también que es súper importante, ojalá, que el bloqueo de estas vías tienda a ser un poco más selectivo, y bueno, también como estas vías ya tienen que ver con otros roles en nuestro organismo, también determina muchas veces el perfil de efectos adversos que tienen estos medicamentos. Entonces, acá está la familia de esta vía. Si ustedes se fijan, tenemos los diferentes receptores con sus dominios tirosinquinasa, donde ahí tenemos los diferentes tipos de JAK o de TYK2 que van a variar para el tipo de receptor, y tenemos entonces ahí las diferentes interleuquinas igual. Ya entonces acá no estamos hablando de un nivel de la interleuquina, sino un nivel del receptor de la interleuquina y de la señalización intracelular que ocurre posterior a ese contacto de la interleuquina con el receptor. Entonces, vamos a hablar en primer lugar qué es lo que ocurre cuando bloqueamos la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Para esto está uno de los primeros biológicos desarrollados para la dermatitis atópica, que es el dupilumab o Dupixent. Este es un anticuerpo monoclonal humano que está dirigido contra la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4. Va a producir, por intermedio de esta vía, un bloqueo en la interleuquina 4 y en la interleuquina 13. Fue aprobado por la FDA para el manejo de pacientes con dermatitis atópica moderada severa que no responden a otras terapias en marzo del año 2017, y en octubre del 2018 fue aprobado para el manejo del asma. El dupilumab no está indicado en realidad para un paciente con dermatitis atópica de novo. Su aprobación es como una terapia sistémica alternativa en dermatitis atópica de larga data. Y esto es porque la proporción de pacientes que responden completamente o casi completamente a la semana 16 en realidad es baja. Ya
los scores que se utilizan para la dermatitis atópica son similares en el sentido de que buscan una respuesta habitualmente de un 50, un 75%. Este es un ejemplo de uno de los scores que se usa para dermatitis atópica, que es el EASI, y en realidad, en promedio, los diferentes trabajos principales que estudiaron el dupilumab mostraron respuestas entre un 44 a un 52%. Eso quiere decir una mejoría de un 75% de este score, que es de severidad de dermatitis atópica, y esa cifra baja si nosotros lo llevamos a los pacientes que responden completamente. O sea, tampoco el medicamento es la panacea para el manejo de la dermatitis atópica. Bueno, es un medicamento entonces que está aprobado, al igual que las terapias biológicas. Al producir un bloqueo selectivo nos va a generar algunos efectos adversos. Los principales que se han visto con el dupilumab es la conjuntivitis. Ese es uno de los principales efectos adversos. Lo que ha llamado la atención es que los pacientes con dermatitis atópica han presentado prevalencias más altas de conjuntivitis si uno los compara con los pacientes con asma. Por lo tanto, ahí es probable que haya una vía inmunológica que quizás tenemos que conocer un poquito más, y reacciones en el sitio de inyección. Y también, como ocurre con muchos biológicos, la activación de algunas infecciones. Principalmente se ha visto en estos pacientes eczema herpético y herpes zóster. Después tenemos los inhibidores JAK, que son toda esta familia que les mostré en la fotito de los receptores. Y bueno, en primer lugar, uno de los primeros inhibidores JAK que se estudió fue el tofacitinib, que genera un bloqueo de la interleuquina 4, 5 y 13, pero en realidad los primeros estudios fueron usándolo en forma tópica. O sea, hay trabajos de fase 2A donde se vio una mejoría del EASI a la semana 4. Sin embargo, igual los pacientes tenían algunos efectos adversos. Esto quiere decir que el medicamento igual se absorbía sistémicamente, y efectos adversos similares a los que se han visto con inhibidores JAK oral, como aumento de la creatinina fosfoquinasa, dermatitis de contacto e infecciones. Acá hay una tablita donde les quiero mostrar todos los inhibidores JAK que actualmente se están utilizando en dermatitis atópica y se están estudiando. Si ustedes se fijan, la cifra es bastante grande, aproximadamente unos 10 inhibidores. Cada uno actúa a diferentes niveles de las vías JAK, y estos trabajos en realidad están en curso. No hay alguno de estos que en este momento esté aprobado. Si uno revisa la página de clinicaltrials.gov, acá les puse algunos ejemplos, pero en realidad hay más de 100 trabajos en dermatitis atópica que se están desarrollando, de los cuales más de la mitad son de estas nuevas moléculas. Hay algunos ejemplos: baricitinib, que también es un inhibidor JAK, el upadacitinib, otra molécula que es la PF 049-65842, pero en el fondo son trabajos que están en curso y todavía nos falta entonces conocer un poco más respecto a la efectividad que van a tener este grupo de medicamentos. Eso entonces respecto a los inhibidores JAK, al bloqueo más selectivo de la interleuquina 4, interleuquina 13, y vamos a ver ahora entonces, ya para ir finalizando la charla, qué es lo que ocurre cuando bloqueamos alguna de las otras vías en esta cascada de la patogenia de la dermatitis atópica. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre cuando se bloquea la interleuquina 31. Para esto se ha estudiado un agente que es el nemolizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado anti el receptor de la interleuquina 31. Si bien patogénicamente esta interleuquina tiene mucho que ver con la inflamación crónica y con el prurito, los trabajos fase 2 que se han hecho para este medicamento han mostrado una mejoría del prurito versus placebo, pero todavía no se ha visto una efectividad muy buena en cuanto a los scores de dermatitis atópica. Por lo tanto, lo más probable es que este agente todavía nos falta un poco conocer la dosificación y cuál es el perfil de uso que realmente va a tener en la enfermedad. Después tenemos, bueno, ya no bloquear con un medicamento interleuquina 4, interleuquina 13, sino solamente la interleuquina 13. Para esto hay otro agente que es el lebrikizumab. Este es un anticuerpo monoclonal que se va a unir a la interleuquina 13 soluble. Ha mostrado resultados inconsistentes en asma,
pero sin embargo hay estudios de fase 2 en los cuales al utilizarlo junto con los corticoides tópicos han mostrado a los pacientes una buena respuesta de una EASI 50. Esto quiere decir una mejoría de un 50% respecto al basal en base a este score de dermatitis atópica. Sin embargo, como los trabajos se han hecho en conjunto con los corticoides tópicos, no está claro cuál es su verdadera efectividad como monoterapia. Y ya casi finalizando, tenemos entonces el bloqueo de la interleuquina 22, principal mediador de este subgrupo de células, que son las células T helper 22. Para esto hay un agente que se llama fesakinumab, se ha estudiado, hay trabajo en fase 2, han mostrado una mejoría del SCORAD, que es otro score que se utiliza para ver la severidad de la dermatitis atópica versus placebo, pero al igual que ocurre con el agente anterior que les comenté, la mejoría no ha sido tan buena en cuanto al alcanzar los scores de EASI 50, EASI 75. Si ustedes se fijan, la mayoría de los trabajos son todavía fase 2, no tenemos tantos trabajos fase 3 y medicamentos disponibles como por ejemplo para la psoriasis. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la dermatitis atópica? ¿Por qué los agentes biológicos quizás no han mostrado una efectividad tan buena? Y bueno, la patogenia de la dermatitis atópica en realidad es compleja. Ya interaccionan numerosos grupos de citoquinas, el perfil de la enfermedad se va modificando en una enfermedad aguda versus una enfermedad más crónica. Tenemos distintos grupos de células T helper involucradas. También tenemos otra cosa que desconocemos mucho, que es el real rol que tiene el microbioma en el manejo de la enfermedad. Por lo tanto, todavía nos falta mucho conocer de la patogenia de la dermatitis atópica. La evolución entonces de la terapia, ya no estamos manejando tanto desinflamando en forma más genérica como lo que se hizo durante muchas décadas, que era usar corticoides o sustancias que nos inflamaban de una forma más global, sino la terapia ha evolucionado a tratar entonces los mediadores específicos que tienen un rol etiológico y en la progresión de la enfermedad. Todavía entonces nos falta conocer qué va a ser mejor, bloquear las interleuquinas versus los inhibidores JAK, que nos van a actuar a un nivel cierto diferente de la cascada de la inflamación, y entonces estos estudios en curso que les mostré van a determinar la real eficacia y seguridad a largo plazo. Entonces, a lo mejor un paciente con dermatitis atópica, que siempre le vamos a recomendar algo para la piel como una cremita, a lo mejor ya en el futuro vamos a tener que darle un inhibidor JAK o otra cosa, y quizás las cremas van a pasar un rol secundario, no lo sabemos, todavía entonces nos falta mucho por saber. Muchas gracias.